Bonjour à tous et bienvenue à Lezama, dans le nord de l'Espagne, tout près de Bilbao, au centre d'entraînement de l'Athletic Bilbao. On est venu rencontrer aujourd'hui un ancien joueur du PSG. Regardez. Ah, vous l'aurez compris, il s'agit d'Youri Berchiche. Alors on laisse terminer l'entraînement et on le retrouve tout de suite après. Youri, comment ça va? Comment ça se passe à Bilbao depuis tes débuts? Bueno, estoy contento, ¿no? Llego a un club histórico en la Liga Española, donde, bueno, donde es un equipo que tiene mucha gente detrás. La verdad que, bueno, es una ciudad maravillosa para vivir y como equipo también, pues bueno, hay mucha gente con la que he podido coincidir cuando era más pequeño, y la verdad que por ahora, pues bueno, es verdad que la clasificación, pues bueno, las cosas no van como uno quisiera, pero bueno, seguro que con trabajo todo va mejor, pero en líneas generales yo creo que estos 3 primeros meses están siendo positivos. On va parler un peu de ton arrivée au PSG il y a un an. Quelles ont été les conditions de ton arrivée? Bueno, la verdad que la oportunidad de fichar por el París no lo tienes todos los años, ¿no? Pensé que para mi carrera era lo mejor, hice un buen año en la Real y bueno, la propuesta que tuve creo que no la podía rechazar, y bueno, pues gracias a la Real también que puso las cosas, no puso las cosas muy complicadas, pues bueno, pude llegar a un club histórico en Francia, donde hoy en día pues bueno, es indudablemente el mejor equipo, donde militan gente, pues bueno, ¿qué te voy a decir, no? Cavani, Neymar, Ángel, bueno, Marco, gente mundial que están entre los mejores jugadores del mundo, y la verdad que bueno, que el año que pasé allí para mí ha sido muy positivo, y ya te digo, ¿no? He aprendido muchísimas cosas de París. Est-ce que tu as douté un peu sur ton temps de jeu? Bueno, uno cuando llega siempre tiene la ilusión de poder jugar los máximos partidos posibles, sabiendo que, bueno, que estaba Levin, que lleva mucho tiempo en el club, bueno, 2-3 años a un nivel alto. Es verdad que el año pasado no fue su mejor año, y ya te digo, ¿no? Yo intentar aprovechar los minutos que me daba el entrenador, afrontarlo con ganas, porque no siempre se puede decir que has jugado en París, y eso al final pues bueno, te hace que cada vez que saltas al campo, al verde, des lo mejor de ti, y eso es lo que intenté, ¿no? Dar compromiso, dar el 100% de lo que yo tengo dentro, para el beneficio del equipo y para que la gente se quedara contento conmigo, pero en líneas generales jugué 32 partidos y yo creo que, bueno, que es una cifra bastante buena. Tu étais remplaçant au début, tu t'es progressivement imposé. Comment tu as vécu cette situation? Bueno, con paciencia y tranquilidad, ¿no? Y rodeándome de mi familia, de los compañeros que tenía allí, que me ayudaron muchísimo, y ya te digo, ¿no? Esos momentos complicados que es con la gente que pasas, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar trabajar lo mejor posible, lo máximo posible, para que el día de mañana te toque jugar y hacerlo bien, ¿no? Además, en París es un club exigente, ¿no? Hay jugadores muy buenos, y el día que te toque jugar tienes que estar preparado sí o sí para dar el callo, porque al final la gente que te rodea a ti es muy buena, y bueno, pues ya te digo, la verdad que lo viví con tranquilidad. Creo que me gané titularidad a base de trabajo, de tener paciencia, como te he dicho, y al final las cosas con trabajo salen. Un mot sur l'ambiance au Parc des Princes. Est-ce que tu as été surpris? Sí, muchísimo, ¿no? Y para muy bien, ¿no? La verdad que solo hay palabras buenas para la afición de París, ¿no? Sobre todo cómo animan los de detrás de la portería, ¿no? Del minuto 1 hasta el último. La verdad que el París tiene una afición increíble, admirable. Bueno, ya te digo, todos los partidos que íbamos a jugar fuera también, el ambiente que creaban, la verdad que era muy positivo, y ya te digo, ¿no? Ojalá sigan muchos años, ojalá ganen muchos trofeos y les den una alegría grande a los aficionados de París, y si puede ser con una Champions, pues mejor. Est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir été présenté officiellement au club et de ne pas avoir pu dire au revoir aux supporters en début de saison? Bueno, más el no haberme podido despedir, ¿no? Es verdad que solo he estado un año, pero bueno, ha sido un club que le he cogido muchísimo cariño, tanto a la gente de fuera como la de
la que ha estado dentro y bueno, en ese sentido un poquito más, ¿no? Es verdad que el día no tuve presentación, pero es una cosa que lo dejo pasar, ¿no? Yo además soy una persona bastante, como te diría, vergonzosa y no me gusta mucho hablar en público y ya te digo, ¿no? En cierta medida, pues bueno, me hicieron un pequeño favor no presentándome para no presentarme ante los medios y ya te digo, un poquito más de pena por no haberme podido despedir que presentarme. Después de este video, ¿puedes explicar tu reacción? Y tengo que decirte que muchos aficionados han gustado esta reacción. No, sí que fui muy feliz al marcar, ¿no? Pero era porque no estaba teniendo un partido muy cómodo, no me sentía bien dentro del terreno de juego y ese gol me hizo que cogiera confianza y todo lo que yo tenía dentro lo sacara, ¿no? Como se dice en francés, énervé, ¿no? Bueno, estaba un poquito cabreado, porque no estaba siendo mi mejor partido y solo por eso, pero obviamente llevaba mucho tiempo esperando el gol y la verdad que bueno, que llegó en un momento muy bueno, ¿no? C'est Unai Emery qui t'a voulu à Paris, il t'a fait confiance. Quel souvenir tu gardes de lui et est-ce que c'est le plus grand entraîneur que tu aies eu? Bueno, es verdad que gracias a Unai he tenido la suerte de poder jugar en París, ¿no? Fue él el que me llamó para decirme si me veía preparado para afrontar fichar por el París, tener una experiencia al lado de unos jugadores que muy buenos y ya te digo, ¿no? La verdad que la experiencia que tengo junto a él es buenísima, a él y al cuerpo técnico también, ¿no? He tenido una relación muy cercana con ellos, les debo muchísimo a ellos, hoy en día sigo manteniendo contacto con ellos, sé que le va fenomenal en el Arsenal y luego pues bueno, hablar un poquito como entrenador, la verdad que solo tengo palabras buenas, ¿no? La verdad que es un entrenador que siempre busca lo mejor para el equipo, que creo que estudia muy bien a los rivales, cómo hacerles daño y ya te digo, creo que la pena en París que no ha podido realizar todo el trabajo que él ha querido, estoy seguro. Pero bueno, al final por la gente que tiene el París, ¿no? Por la plantilla que tiene, al final, pues bueno, ya te digo, yo creo que la experiencia le ha servido también a él como entrenador y para mí pues el estar al lado de él y que el día a día te dé confianza para jugar, ya te digo, ¿no? Pues ha sido clave en mi carrera. No sé si el mejor entrenador que he tenido, sí que uno de los mejores obviamente, ¿no? Porque al final no todos los entrenadores pueden tener la oportunidad de entrenar al París o al Arsenal, pero es verdad que en mi carrera he tenido, se puede decir que dos entrenadores quizás que me han marcado un poquito más que Unai, pero Unai está también ahí. On t'a vu beaucoup souriant à Paris, tu aimais danser, faire la fête notamment, tu t'es fait beaucoup d'amis aussi. Est-ce que tu as des nouvelles d'eux? On pense notamment à Javier Pastore aujourd'hui. Sí. Los recuerdos que tengo de París son muy buenos, ¿no? Son tan buenos que siempre lo hablo con mi mujer en casa, ¿no? Que lo echamos muchísimo de menos, el ambiente que teníamos con Eddie, Ángel, Gio, Javier, obviamente mantenemos el grupo y la verdad que bueno, que hablamos la mayoría de las veces por el móvil, por WhatsApp y ya te digo, ¿no? Siempre recordando anécdotas que hemos vivido en París, que bueno, que la verdad que puede ser que haya sido mi mejor año, ¿no? He conocido a gente maravillosa, he podido jugar con gente que creo que no voy a poder tener la oportunidad de poder jugar más. Y ya te digo, toda esa experiencia que he vivido ahí en París se lo voy a poder contar a mi hijo que viene en camino y todas las cosas que tengo para hablar de París son positivas, ¿no? La gente, la ciudad maravillosa, el club, la verdad que bueno, en cierto modo me da pena no haber estado más tiempo allí porque probablemente el año que hemos vivido mi mujer y yo haya sido el mejor de nuestras vidas.